Como escritor es que a mí me gusta jugar con la historia. Jugar, es como un juego donde yo acomodo. Los que han leído el libro habrán visto que yo juego con la historia, que acomodo fechas. Por ejemplo, la Avellaneda, que está Ivonne, gracias, qué bueno que viniste, que hacía tiempo que, ¿verdad?, que estaba pendiente este encuentro. Nosotros hicimos una tertulia dedicada a la Avellaneda, porque la Avellaneda, varios de los que escribimos, conversamos un día y dijimos: la Avellaneda, el espíritu de la Avellaneda está inquieto, porque yo no iba a hablar de la Avellaneda, y la Avellaneda se metió en esta novela. Se metió en el siglo XIX, la primera parte de la novela es siglo XIX matancero y cubano. Y yo no tenía pensado meter a la Avellaneda, y se me metió la Avellaneda en el libro, pero con una fuerza tan grande que por poco se coge la primera parte de la novela, porque es que el esposo de la Avellaneda lo nombran gobernador de Cárdenas, y como ya en ese momento Matanzas tenía líneas de ferrocarril cruzando toda la provincia, era muy fácil ir de Cárdenas a Matanzas. El esposo de ella estaba muy delicado de un estiletazo que le habían dado en Madrid años atrás para defender el honor de la Avellaneda. Eso es una anécdota. El libro está lleno de anécdotas interesantísimas. La Avellaneda había estrenado una obra de teatro que se llamaba, dicen unos que Baltasar, igual que mi nombre, miren qué cosas de la vida. Otros dicen que era Tres Amores, pero yo, bueno, juego con la historia. Yo digo, doy el dato, que algunos dicen que fue, pero que yo, como soy el autor del libro, digo que fue en el estreno de Baltasar, que le tira un gato vivo al escenario y le sabotean la escenificación. Porque la Avellaneda fue una mujer que tenía muchos enemigos. Porque ubíquense ustedes, en 1858, una mujer en España que tiene una obra que ninguno de nosotros, yo nunca voy a tener la obra de la Avellaneda. Usted se pone a verlo, todo lo que escribió la Avellaneda, con pluma de ganso y tinta. Ahí no había máquina de escribir. Y usted dice: Dios mío, esta mujer, por favor, es una cosa. Entonces ella era una mujer con una personalidad tremenda. ¿Cuántos enemigos no tendría? Si desgraciadamente, como decía Becky, hay unos blogcitos por ahí, que porque uno publica sus libritos. A la Avellaneda, señora, la Avellaneda la trataron de envenenar, y el pobre marido se toma el veneno y se muere. Ubiquémonos el impacto que la Avellaneda provocó en la cultura cubana. Y entonces la Avellaneda va a Matanzas, la coronan de laurel. Incluso la que crea los juegos florales es Gertrudis Gómez de Avellaneda. Vean la importancia que tiene Gertrudis en el siglo XIX. Y yo no tenía pensado hablar de Gertrudis, ella se metió en el libro. Y por ejemplo, Armando de Armas me dice que también se metió en el libro de él. Y Karim me dice que también en las cosas de ella se ha metido la Avellaneda. Y Becky escribe una biografía de la Avellaneda también, donde tiene el detalle de la taza de chocolate envenenado que se toma el marido. Que eso, hay biógrafos de la Avellaneda que dicen que muere a consecuencia del estiletazo de Madrid, cuando el marido de ella se encuentra que le echó al gato al escenario y lo increpa. Le dice: Tunante, pillo. Y el hombre saca un estilete del bastón y le da 3 estiletazos al esposo de la Avellaneda, que era el coronel Domingo Verdugo, que hay una calle en Matanzas que se llama la calle Coronel Verdugo, que no le han quitado el nombre, porque el hombre, déjeme decirle que el señor pasó como gobernador por Cienfuegos, por Cárdenas y por Pinar del Río, y dejó una cantidad de obras públicas: hospitales, parques, avenidas. La primera estatua a Colón que se hizo en el continente americano se la hizo el coronel Domingo Verdugo en Cárdenas a Cristóbal Colón. Vean entonces, como decía, hicimos un coloquio para ver qué estaba pasando con la Avellaneda, que la Avellaneda estaba tan inquieta que se estaba metiendo en los libros de lo que estábamos escribiendo del siglo XIX cubano. Y nunca es tarde, hoy estamos hablando de la Avellaneda. Entonces, esa primera parte, que es siglo XIX cubano, como les decía, es preparando el marco para que entonces en la segunda parte del libro, que es la vida de Claude, se entienda a qué ciudad llega este francés. George Claude no llega a cualquier ciudad matancera, aunque también podía haber llegado a Guantánamo. Déjame quedar bien con los guantanameros, que también es una ciudad que, a pesar de ser tan lejos de La Habana,
Es impresionante la cantidad de creadores importantes que daba Guantánamo, que están aquí, incluso muchos de ellos están aquí en el exilio. Pero bueno, llegó a Matanzas. O sea, Claude no llega a cualquier ciudad de provincia. Claude llega a una ciudad donde hay una riqueza, donde hay una tradición cultural. Él se enamora de Matanzas y en Matanzas lo adoptan como hijo. O sea, él vivió 3 años en Matanzas, conviviendo con los matanceros, de un lado para el otro, navegando los ríos. Matanzas es una de las pocas ciudades que tiene 4 ríos, déjeme presumir de mi ciudad, donde hay 2 ríos que nacen uno al lado del otro. Y ahí viene, ¿por qué yo hago la segunda edición? Porque después que yo publico la primera edición del libro, donde cuento todo el siglo XIX cubano, toda esta cosa de la Avellaneda, del ferrocarril, y en la segunda parte de Francés Georges Claude, una compañera mía de high school o de preuniversitario, que se llama Iliana Laucirica, cuya sobrina está aquí con nosotros hoy, representando a la familia porque ella está enferma, me dice: ay, imagínate tú, que mi papá era el lanchero de Claude. Y yo le digo: pero ¿cómo es posible que yo me haya enterado después? Eso no puede faltar en el libro. Tú imaginas el testimonio de la familia, de la persona que en su lancha movía a Claude por la bahía, por los ríos de Matanzas, porque ubíquense que estamos en 1927, todavía la carretera central no está construida, se está construyendo la carretera central, muchos de los puentes, a Varadero, la Vía Blanca no estaba construida, los que somos cubanos. O sea, y además la mayoría de la gente se movía a caballo, se movía en carretones. Entonces él se movía en una lancha, porque Matanzas es una ciudad muy marítima. Él salía de cualquiera de los ríos que entra en la ciudad en la lancha con Benigno Laucirica, que es el nombre del lanchero, y atravesaba toda la bahía, y entonces subía por el río Caníbal, que es donde se montó la tubería, una tubería de 2 kilómetros de largo. Entonces, bueno, yo en esta segunda edición de la novela, yo tengo que, voy a chequear la hora, que yo tengo el tiempo cronometrado para hablar un tiempito de un libro y después pasar a hablar del otro libro. Entonces yo le digo a Iliana, yo tengo que sacar una segunda, cuando la primera edición se agote, vamos a hacer una segunda edición donde tú me tienes que contar todo lo que tu papá te decía, porque de verdad que eso humaniza, porque uno dice, bueno, imagínate el francés que inventó los tubos de neón, el cine sonoro, que puso esta planta eléctrica, que después le voy a dar un poquito más de detalle a la planta eléctrica porque es muy interesante, y yo se lo quiero hacer llegar a Obama, ya lo tengo traducido al inglés. Yo soy un soñador, porque se puede tener energía eléctrica sin gastar petróleo, producir agua potable, o sea, desalinizar el agua de mar, y además producir sal. En un lugar costero, donde haya una profundidad suficiente, la planta de Claude puede funcionar perfectamente, más en estos tiempos que sabemos el problema del petróleo que tenemos. Entonces yo me reuní con Iliana, y Iliana me contó todos los detalles de Claude, de cómo era, que era un hombre jaranero, era un hombre simpático, que me gustaría que tú me ayudaras leyendo la parte donde Iliana, tu tía, cuenta cómo era Claude, o sea, el testimonio de tu abuelo, ¿no?